jugamos ese juego en la pandemia y creo que nos quedamos una semana entera hasta las 3 de la madrugada jugándolo. Sí, nos quedamos bastante tiempo jugando toda esa semana. Fueron muy buenos tiempos. Definitivamente, para mí esas han sido las mejores épocas, porque dormíamos hasta tarde, las clases eran virtuales, nos podíamos levantar tarde si queríamos, y la verdad que vagábamos bastante. Sí, no teníamos responsabilidad, y pues no teníamos responsabilidades y nos tiramos la pera con Y ellos. me acuerdo que hasta a veces yo en las clases hacía llamadas con mis amigos y nos poníamos a conversar de otras cosas. Gente, ya que están hablando de la pandemia, ¿alguna vez se preguntaron qué pasó en la época de No, y no me importa. Y aparte, ¿quién eres? Eso no importa, Jesús. Bienvenidos nuevamente a Salud Sin Frontera. En el primer video analizamos las fallas estructurales del sistema de salud rural en el Perú, como la falta de infraestructura, escaso personal médico, problemas de gestión y una brecha histórica entre lo urbano y rural. Hoy vamos a profundizar en cómo la pandemia del COVID-19 afectó directamente a la red hospitalaria rural, qué factores sociales empeoraron la situación, qué ocurrió en regiones específicas y cuáles fueron las consecuencias tanto para la población como para el personal sanitario. Durante la pandemia, los centros de salud rurales se vieron desbordados, comenzando por el acceso limitado a cuidados intensivos. Muchas provincias no contaban con camas UCI y cuando las había, faltaban ventiladores o hasta especialistas. Esta situación obligó a trasladar pacientes a otras regiones, lo que retrasaba la atención y ponía en riesgo sus vidas. Además, muchos centros de atención primaria fueron inhabilitados o cerraron por falta de personal o contagios masivos. Esto interrumpió servicios esenciales, desde controles prenatales hasta tratamientos crónicos. En regiones como Lambayeque, Iquitos o Huancavelica se vivió el colapso de hospitales regionales. Los hospitales no solo no podían recibir a más pacientes, sino que tuvieron que improvisar áreas de atención con condiciones indignas para el personal y para los enfermos. A la crisis sanitaria se sumaron factores sociales que profundizaron el impacto en las zonas rurales. Uno de ellos fue la alta dependencia del trabajo informal, que obligó a muchas personas a salir a trabajar incluso durante las cuarentenas más estrictas. Esto dificultó el control del contagio y expuso a comunidades enteras. Otro factor fue la exclusión histórica de comunidades rurales e indígenas, que no fueron consideradas en las estrategias sanitarias del Estado. Destaca que muchas de estas comunidades no recibieron información en su idioma ni medidas adaptadas a sus realidades culturales y geográficas. Finalmente, la ausencia de estrategias diferenciales para contextos rurales dejó a estas poblaciones sin un plan de contingencia real. El enfoque centralizado de la respuesta sanitaria no tomó en cuenta las dificultades de acceso, transporte o conectividad que enfrentan muchas zonas rurales. Veamos ahora algunos casos concretos que ilustraron lo que ocurrió en distintas regiones del país. En Loreto, según un documento sobre el COVID-19 y la salud intercultural, el colapso se dio por falta de personal capacitado y recursos bastante básicos. Muchos profesionales renunciaron por temor al contagio o por el simple hecho de no contar con equipos de protección. En Puno, una fragmentación del sistema, centros que no se coordinaban entre sí, población que prefería automedicarse y una gran desconfianza hacia la atención pública. En Lima Este, los hospitales llegaron a rechazar pacientes por la falta de camas. Algunos fueron atendidos en carpas improvisadas, incluso en la calle, exponiéndolos a condiciones antihigiénicas y riesgos adicionales. En Huánuco, otro documento académico señala deficiencias en el diseño e infraestructura de los hospitales. Muchos centros no estaban preparados para separar áreas COVID, lo que generó contagios cruzados entre pacientes. Estos casos reflejan que el colapso no fue homogéneo,
pero sí sistemático. Las regiones más vulnerables enfrentaron las peores consecuencias y una combinación de abandono estatal y falta de preparación. Las consecuencias de esta crisis fueron devastadoras. En primer lugar, muchas comunidades rurales perdieron acceso a servicios básicos de salud. Las campañas de vacunación, los controles maternos, las pruebas de VIH o tuberculosis se detuvieron, afectando especialmente a los más pobres. El personal sanitario vivió una sobrecarga física y emocional sin precedentes. Horarios extendidos, escasas protecciones, miedo constante al contagio, muchos médicos y enfermeros trabajaban en condiciones precarias y sin apoyo psicológico. Además, hubo una drástica disminución de la atención presencial, lo que deterioró la continuidad asistencial. La telemedicina fue una solución para algunos contextos urbanos, pero en zonas rurales con escasa conectividad no era una óptima viable. Todo esto generó un quiebre profundo en relación entre el sistema de salud y la ciudadanía, en especial en sectores que ya desconfiaban del Estado. Como hemos visto, el colapso del sistema de salud rural durante la pandemia no fue un accidente, fue resultado de fallas estructurales persistentes, agravadas por una emergencia sanitaria global. La pandemia no solo desbordó la capacidad hospitalaria, expuso las debilidades más profundas del modelo de atención rural que se ha mantenido sin cambios durante décadas. Hoy más que nunca, es urgente replantear ese modelo con una inversión sostenida, una planificación más inteligente y una mirada territorial que garantice equidad. Eso no solo significa construir más centros de salud, sino fortalecer el primer nivel de atención, formar más personal en zonas alejadas y recuperar la confianza de la población. Por ejemplo, que no le interesa al país es que no se da visibilidad a los problemas existentes en el Perú. ¿A quién le hablas?